Amén. Primera de Juan, hermanos. Regresamos a Primera de Juan. Vamos con la ayuda de Dios a concluir el mensaje que quedó pendiente la semana pasada. Sí, a partir de la realidad de que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a nosotros, los hijos de Dios, como vencedores. Como vencedores, si repasábamos la semana pasada, más de la mitad del tiempo del mensaje fue para repasar algunos datos importantes de la ¿puedes verificar, hermano? De la guerra de los 6 días. Tenemos entonces en la memoria la manera en la que Dios se manifiesta y concede aquella victoria al pueblo de Israel de una manera por demás milagrosa. Vamos a ir al texto de la palabra de Dios y voy a leer los versículos del 3 al 5 de Primera de Juan 5 para, después de hacer un breve repaso, abordar los puntos que nos quedaron pendientes. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5, versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y les invitaba a leer la semana pasada ese versículo cuya total expresión es una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Y de ahí extraíamos el título de nuestra meditación, de nuestro mensaje: ¿quién es el que vence al mundo? Leíamos también en el editorial de esta mañana respecto de lo que representa en un momento dado el poder para vencer, y cómo es el amor prácticamente el detonante que nos lleva en un momento dado a cumplir con los preceptos y disposiciones de Dios, para que amándolo a Él y amando al prójimo nosotros tengamos, se puede decir, el combustible o las municiones o los elementos necesarios para poder pelear una batalla en la que ya somos declarados vencedores. Cuando la palabra de Dios dice ahí en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, note usted, dice vence al mundo. Lo vamos a ver ahorita en el desarrollo del mensaje, pero es donde me gustaría que usted se enganche en esta oportunidad, porque aquí dice vence al mundo. Y luego sigue diciendo el mismo versículo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hace una referencia directa a que vence, pero luego dice ha vencido. O lo vence, o ya lo ha vencido, o lo va a vencer. ¿Cuál es la explicación que puedo encontrar para darle salida a la interpretación correcta de este versículo? Y es algo que yo no había considerado en el bosquejo que tenía para ustedes la semana pasada y que vamos a terminar de ver hoy, pero el Señor me llevó a tratar de ilustrar cómo puedo entender esto de que vence pero ya ha vencido. Vence pero ya ha vencido, ¿verdad? Y la palabra de Dios ilustra lo que quiero explicar, y espero en el Señor y estoy confiando en que Él tendrá bien confirmar que esta ilustración de una historia plasmada en el Antiguo Testamento ilustre lo que quiere decir vence y ha vencido. Ha vencido y vence. Ustedes se acuerdan, no vamos a ir muy en detalle, pero ustedes se acuerdan de aquel cuadro en el que Israel
filisteo se preparaba para la batalla, también los israelitas se preparaban para la batalla ahí en el valle de Elá, ¿verdad? Y disponiéndose a empezar aquella pelea, aquella batalla, de entre los filisteos sale este gigante, Goliat, y desafía al ejército de Jehová. Y cuando ya están listos los ejércitos para encontrarse, se adelanta este paladín y reta al ejército de Jehová y les dice: pues ¿para qué peleamos todos, hombre? Yo soy uno aquí, yo lo estoy retando, que salga uno de ustedes, y si yo venzo al que salga de ustedes, ustedes nos servirán a nosotros, y si el que sale de ustedes me vence a mí, nosotros los serviremos a ustedes. Y resulta que todo lo que escuchó como respuesta fue silencio. Un detalle que yo no había observado y lo tengo que reconocer como tal, es que este no fue un evento de un solo día. La narrativa nos habla de que los ejércitos se peleaban y por 40 días el punto de inicio en las hostilidades era este paladín que salía a retar al ejército de Jehová. Como no salía nadie, el paladín se regresaba y entonces venían y se hacían la burbucalle y se peleaban. Para terminar el día, todos iban a los campamentos, nadie prevalecía uno sobre el otro, y al día siguiente volvía a salir el paladín y decía: a ver, pues ¿por qué no seguimos peleando? Nomás con que salga uno. Y nadie salía. Y este fue un evento que se estuvo repitiendo por 40 días. ¿Usted se había dado cuenta o también se le había pasado a usted que por 40 días se peleaban y siempre empezaban las hostilidades con el Goliat ahí retando al pueblo de Israel? En una de esas tantas veces, David viene a asistir a sus hermanos por orden de su padre, y es cuando oye el reto de este paladín. Y obviamente el celo de Jehová consumió a David y dijo: no, pues, ¿por qué está retando así al ejército de Jehová? Y entre un día y otro, él va y pide audiencia con Saúl y le dice que él quiere ir a pelear. Y Saúl le dice: no, eres muy pequeño, te va a derrotar muy fácil. Además, ha sido entrenado en el arte de la guerra desde sus años de juventud. Tú para nada no le vas a durar para nada. Dice: no, yo como pastor estuve algunas veces defendiendo el rebaño, y cuando el oso venía y cuando el león venía, y bueno, Saúl lo escucha con tanta seguridad, con tanta convicción, que dice: bueno, está bien, prepáralo. Y él mismo le quiere poner la armadura, ¿verdad? Y todos los arreos necesarios en un soldado, y pues David no puede ni moverse. Y le dice: no, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo con esto yo no puedo, a mí nomás déjame ir delante de él. Y bueno, pues hasta el hermano mayor de David se molesta, y al fin y al cabo le dice: bueno, pues si vas a salir adelante, pues. Y este día que confronta, ahora es David el que confronta a Filisteo, porque es el día siguiente, y cuando ya saben que van a empezar las hostilidades, David sale adelante antes que saliera el gigante, ¿verdad? Y pensaba mucho en mi nieto, porque mi esposa le ha enseñado un corito de David, que agarró su piedrita en su onda y giró y se la aventó y le pegó en la frente, y el gigante se derrumbó, ¿verdad? Pero en ese cuadro podemos ver que el reto que el gigante tenía todas las mañanas era el mismo, ¿verdad? Si uno de ustedes viene y prevalece contra mí, nosotros los vamos a servir. Habrán ustedes ganado. Y si yo venzo al que salga de entre ustedes, entonces nosotros habremos ganado y ustedes nos servirán a nosotros. Pues este día, ¿verdad?, según la narrativa nos habla, David sale adelante. Y en lugar de que sea el gigante el primero en llegar a la línea de la batalla, el que llega es David. Y ahora es David retando al gigante. Y cuando el gigante sale, se burla del pequeño. Dice la narrativa, pues era
de hermoso parecer y rubio, y tal vez en nuestro lenguaje le podríamos haber puesto hasta enclenque y medio flaquillo, pero sale al frente, reta al gigante, y justo cuando el gigante está queriendo retar, David pone esa piedra en su onda y lanza esa piedra, le pega al gigante en la frente entre los dos ojos y cae de rostro en tierra. Tan grande cual él era. Apenas había acabado de caer cuando David corre hacia él, le quita su espada, pues David no tenía espada, y le corta la cabeza. Y en ese momento se voltea y levanta la cabeza de Goliat. Y de acuerdo al reto que había presentado el filisteo, aquí tenemos ya a alguien que ha vencido. Era el ejército de Israel. No peleó todo el ejército ese día, nada más peleó un hombre, David, y venció. De acuerdo a la narrativa, eso ya declaraba a un vencedor y un vencido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, cuando los filisteos se dan cuenta que aquel pequeño joven había degollado a su gigante, no entregaron las armas. No dijeron, ándale, pues ya le dieron la torre a nuestro soldado. Pues de modo, aquí están nuestras espadas, aquí nuestros arcos, nuestros escudos, y nos rendimos. ¿No? Cuando vieron que cayó el gigante, la narrativa nos dice que huyeron. Vencidos, ya huyeron. Y entonces el ejército de Israel tuvo que ir a perseguirlos. Y la palabra de Dios nos narra ahí en todo el capítulo 17, si quiere leerlo, son 60 versículos o casi más, ¿verdad? 58 versículos. Y los persiguen. Y en esa persecución van básicamente consumando la batalla que ya en la cual ya habían vencido. El vencido y el vencedor se ve declarado en ese encuentro entre Goliat y David, ¿cierto? Les habéis vencido. Pero luego dice, vence al mundo. Ese vence al mundo es ir hasta donde están todos los que ya fueron vencidos para poder tomar posesión de ellos y permanecer definitiva y completamente entre ellos. Habiendo explicado eso, entonces, podemos partir de la realidad de que el Hijo de Dios ha vencido a través de un hombre que venció en la cruz del Calvario. Ya somos vencedores. Los habéis vencido. Pero el vence al mundo lo estamos viviendo ahorita mientras viene el Señor en la segunda venida. Y así es como debemos entender nuestra vida en Cristo. Así es como Pablo la presenta cuando habla de que nosotros debemos presentarnos como soldados aprobados, que no son avergonzados, porque estamos en esa conquista permanente, cotidiana, cada día de nuestra vida. Pero a partir de un hecho que ya vencimos. David venció a Goliat en ese evento del monte de Elá. Pero el enemigo no se dio por vencido, aunque ya está vencido, lo que hizo fue huir y tuvo que venir el ejército israelí a perseguirlo y encontrarlo. Fue la mejor manera. Iba a leer algunos versículos, pero sé que eso iba a agregarle tiempo, lo dejo narrativa, pero si usted tiene dudas, léalo y véngame con preguntas si quiere. Sobre todo del versículo 48 al 58 es donde habla de mucho de este desenlace del que le estoy hablando. Habiendo ubicado entonces esto que el versículo 4 que dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
podemos entender entonces cómo encuadramos: ¿ha vencido o vence? ¿Vence o ha vencido? No, ha vencido y cada día lo vence. Nuestra victoria de ayer para con el mundo no nos alcanza para la batalla que tenemos el día de hoy. Tenemos que vencer al mundo hoy. ¿A partir de qué? De que ya hubo un vencedor en la cruz del Calvario. Espero Dios poder estar en entender. Y así es como, habiendo entendido esto, es como vamos a abordar el punto en el que nos quedamos la semana pasada, pero vamos a pedir que el Señor nos guíe en oración. Padre nuestro, ruego en el nombre del Señor Jesús que nos concedas la luz de tu Santo Espíritu, ilumines la mente y abras el oído de cada uno quien estará atendiendo este mensaje aquí en tu templo y también a través de la retransmisión que se hace de este mensaje, Señor. Cumple tu propósito en cada uno y líbrame de ser tropiezo o estorbo, Señor, para que la exposición de tu palabra sea simple, básica y clara suficiente para que tu verdad sea entregada con fidelidad y con certidumbre y con certeza. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y la semana pasada veíamos el punto número 1 y les proponía abordar cuando menos esos dos aspectos, ¿verdad? El que guarda sus mandamientos para poder ser vencedor, tenemos que guardar nuestros mandamientos. Y el punto número del que hablamos era el principal problema, el principal obstáculo que nos impide guardar sus mandamientos es la falta de consagración. Y hablábamos brevemente de cómo es que opera la consagración, cómo tenemos que quedar vacíos de nosotros y de nuestros deseos para que entonces a nuestro interior podamos guardar los mandamientos de Dios. En la medida en la que nuestra consagración aumente, nuestra capacidad de guardar sus mandamientos será mayor y entonces podremos experimentar cotidianamente esa victoria de la que ya nosotros somos vencedores. El punto número 2 hablábamos de que nuestra rebeldía se impone y veíamos esas 13 respuestas a la pregunta de Jeremías: ¿por qué es este pueblo rebelde con rebeldía perpetua? Y luego empezaban las respuestas: abrazaron el engaño, no han querido volverse, no hablan rectamente, no se arrepienten de su mal, se vuelven de su propia carrera, no conocen el juicio de Jehová, la ley de Jehová la cambiaron por mentira, aborrecieron la palabra de Jehová, no tienen sabiduría, siguen la avaricia, todo hacen engaño, dicen paz, paz y no hay paz, no se avergüenzan de su abominación. Y decíamos que el mismo versículo 3 también dice que sus mandamientos no son gravosos, no son estorbosos, no son voluminosos, así que bien cabe en el interior de quien está consagrado a Dios, siempre y cuando éste esté consagrado. Y una vez guardados, decíamos en ese punto número 1, obedecerlo es un acto reflejo. Es algo que sucede en automático, porque ya está morando en mí. Y porque cuando veo venir la tentación, no la ejecución del pecado, sino la tentación que me puede hacer caer, desde ese momento ya mi reacción, y casi involuntaria, es rechazar aquello, alejarme de aquello, poner una barrera con aquello, dejar de oír aquello, apagarle aquello, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya tengo los mandamientos de Dios en mí y porque ya la rebeldía ha sido revelada por obediencia, ya ha sido relevada por obediencia. Y de esa manera es como podemos obedecer y estos no son gravosos para nosotros. Y repasábamos el efecto que es el amor en nosotros, que nos lleva a ejercer esa victoria o esa postura de vencedores para andar con ligereza, para andar en libertad, para correr con ligereza y para andar hasta con gozo cantando, según Salmo 119, 32, 45 y 54. ¿Quién es el que vence el mundo? Decía el título del mensaje. Número 2, todo lo que es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios. El punto de partida para poder experimentar el ser vencedores en Cristo tiene que ver con el ser regenerados, el ser nacidos de Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido que la naturaleza espiritual que Dios nos da en ese acto sobrenatural
es lo que verdaderamente nos capacita. No vamos nosotros a gozar de una destreza, de una capacidad para sortear hasta la más mínima tentación si no somos verdaderamente nacidos de Dios. Y por eso dice todo lo que es nacido. A este todo lo que es nacido podríamos poner todo la, todas los, todas las, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Es menester primero identificarnos lo que es nacido. Nosotros no podemos hacer nada si no somos. En otras palabras, es menester ser para poder hacer. ¿Es o no es usted hijo de Dios? ¿Es o no es usted nacido de Dios? ¿Su sublime, irresistible y gratuita gracia le ha salvado verdaderamente? ¿O solamente fue un deseo que usted tuvo que a lo mejor ahorita ya está medio frío, ese deseo ya no es el mismo? Y por consecuencia, pues usted realmente nunca fue salvo. La pregunta sigue siendo entonces, ¿es o no es usted nacido de Dios? ¿Le ha revelado su identidad espiritual como hijo de Dios a usted? Y aquí podemos tomar como ejemplo el que nace físicamente. Aquel que nace físicamente no interviene en tal evento. En otras palabras, no le puedo dejar de pensar más que en mi nieto, ¿verdad? Ese chiquillo, y ahorita ya va a cumplir 2 años. Ese 15 de diciembre que él nació, él no tuvo que hacer nada para nacer. ¿Qué tuvo que hacer? ¿O qué tuvo que hacer usted para nacer el día que nació? ¿O qué tuvo que hacer su hijo para nacer cuando usted le vio nacer? ¿Qué tuvo que hacer él? Nada. Porque la concepción no dependió de él. En un momento dado, él no intervino en ese evento, es ajeno a su concepción, es ajeno a su desarrollo, es ajeno a su alimentación, es ajeno a su alumbramiento, no tiene absolutamente nada que ver. No fue del bebé que estaba en el vientre de mamá que determinó si nacía el parto natural o nacía cesárea. Él estaba ahí. Y los que estaban allá afuera estaban determinando, bueno, sí, podemos esperar otro poco para que nazca naturalmente. Y había otros interviniendo y a lo mejor tomando medidas hospitalarias ahí para decidir, sí, van a ser natural, parto natural. O también dependía de otros decir, ¿saben qué? Esta es la situación, ¿qué hacemos? No, pues de modo, preparamos la cesárea. Y entonces otros estaban interviniendo y el bebé ¿Estaba interviniendo el bebé? No estaba haciendo nada. No dependió de nada, en nada de él. Por eso digo, ni su desarrollo, ni su alimentación, ni su alojamiento. Es que la presunta responsabilidad de creer o no creer, o de arrepentirse o no arrepentirse, habrán de ser signos vitales de la nueva vida y no causales de la regeneración, en la cual no hay participación ni responsabilidad alguna de parte del que nace. El regenerado tiene vida. Fue el motivo por el que Cristo vino al mundo. Según lo que dice Juan 10:10, dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Noten que el propósito divino está declarado por el mismo escritor allá en Juan 10:10. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Podemos notar la afirmación de esta declaración de parte del Maestro? Cuando Él vino, prácticamente su presencia, su ministerio aquí en la tierra fue consumar su decreto divino. Si tú eres un escogido de Dios, ya estoy aquí para que tengas vida. No digo para que tengas a bien considerar la posibilidad de que puedes tener vida y que ahora que ya sepas que yo vine, determine si quieres o no tener vida. ¿Me explico? No, es para que tengas vida. Para eso he venido y para que la tengas en abundancia. La declaración de parte del Maestro entonces es contundente y es al margen de creer o de arrepentirse, porque es creer
creer y arrepentirse son acciones. Y las acciones no pueden ser llevadas a cabo por un muerto que todavía está en sus delitos y pecados, hasta que tiene vida. Porque como muerto no es responsable. Puede contestar ahora, ¿es usted nacido de Dios? Pues le tengo noticias eternas. Si usted es nacido de Dios, es un vencedor que vence al mundo. Gloria al Señor por eso. La vida que Dios, vino a dar, la vino a dar, y a partir de esa dádiva, de ese don de vida por su gracia, la fe se puede ejercitar, el arrepentimiento sucede, y entonces el crecimiento y el desarrollo empieza a surgir. Número 3, el que tiene fe recibida de Dios. La pregunta sigue siendo, ¿quién es el que vence al mundo? El que tiene la fe recibida de Dios. Vencer es igual a fe. Por la fe vencemos, y esta fe solo puede ser la recibida de Dios. Una vez recibida, ya la tengo. A partir de ahí, ejercerla dará luz a mis victorias sobre el pecado. Para empezar, descarta la incredulidad y me hace vencedor. La principal razón por la que aquel no puede creer es porque no tiene fe. Al momento que recibe la fe de parte de Dios, lo primero que se descarta es su escepticismo, es su incredulidad. Ahora ya empiezo a creer. ¿Por qué puedes empezar a creer? Porque la dosis de Dios para ti ya fue impartida en ti. Y si fue impartida es porque ya tienes vida para recibirla. Entonces ahora ya hay un signo vital. La incredulidad empieza a quedar descartada. El escepticismo, pues ¿cómo de esto de que ya se empieza a descartar? Es que así es como Dios obra. Eso es lo que estoy experimentando. Esa es la fe que puedo ejercer para creer. Por eso dice ahí, el que tiene la fe recibido de Dios. Y así es como nosotros podemos entender que esa es la fe que va a dar luz a mis victorias sobre el pecado. Al haber descartado la incredulidad, me hace vencedor. Tener esa fe que es don de Dios, da al verdadero creyente ese ganar, que tanto aspiran a alcanzar algunos. Como lo expresa Pablo allá en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo para Cristo gano, y si muero, gano también. Ganar. Eso a lo que aspiran tantos, ¿verdad? En esta sociedad. Es el lema de muchas propuestas comerciales y de negocios. Mira, lo importante aquí es que ganes tú, que gane yo. Va a ser un ganar, ándale, éntrale. Una aspiración que quieren alcanzar muchos, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el pecado interviene. Ganar. Más vencedor quieres ser, o así está bien. Cuando ya tienes de parte de Dios la fe que te da la victoria. Número 3. Y número 4 y último. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús terminé diciendo el versículo, el Hijo de Dios, ahí el versículo 5. Pero mi punto termina nada más en que Jesús es. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿O qué es Jesús? ¿O qué representa Jesús? El que cree que Jesús es. Consideremos el segmento de la pregunta aquí en el versículo 5. Para poder digerir mejor la interpretación de este interrogante, pues es la que da el título al mensaje. El Todopoderoso, el todo conocimiento, el en todo presente, el Alfa, la Omega, el Eterno, el Inmutable, el Misericordia, el Redentor, el Amante, el Eterno, el Yo Soy, Jehová, Elohim, Adonai, diré, Jesús, Dios, Jesús mediador, Jesús, el que cree que Jesús es, Él es, yo soy. Si lo crees como una inconmovible convicción, entonces eres vencedor.
el que cree que Jesús es. ¿Quién es? El que vence al mundo por su preciosa gracia. Si yo creo que Jesús es el Dios, el Todopoderoso, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, por su preciosa gracia, entonces el que vence el mundo soy yo, el que cree eso. ¿Es usted? ¿Somos nosotros los que creemos en Jesús? Pues entonces somos los que vencemos. Yo le pregunto, ¿es usted? ¿Tiene la fe? Ejerzámosla pues. Esa fe que Él nos da. Si no somos todavía hijos de Dios, para que podamos ser hijos de Dios. Porque en el momento en el que Él nos la da, si nosotros podemos recibirla, es porque ya estuvimos recibiendo la fe, la vida que Él nos da por gracia en el Espíritu, y ahora podemos ejecutar esa acción, recibir la fe para creer. Y entonces, signo vital, ¿verdad?, de la vida espiritual, el arrepentimiento viene inmediato. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual me hace rechazar la putrefacción del pecado. Ya no lo puedo tolerar. Y ahora empiezo a cambiar como resultado de que yo tuve que arrepentirme, no, como resultado de que mi naturaleza espiritual rechaza ese pecado. Por eso dice el que cree que Jesús es. Y termina diciendo la pregunta del versículo 5. El Hijo de Dios. Es que es en el poder de ese Hijo de Dios que nosotros vamos a encontrar la salvación, si no somos hijos de Dios. Y la ruta más cercana a la consagración, si siendo hijos de Dios estamos extraviados o distantes, o fríos, o intermitentes en nuestra fe. Si nosotros entonces podemos echar manos de esa fe, es que somos hijos de Dios, y echar manos de la fe para vencer nos llevará a estar haciendo bien. Si usted no es hijo de Dios, pero Dios está moviéndose en usted y está dándole la fe para creer, entonces crea, y va a poder entonces experimentar y comprobar la vida en Cristo, que Él le da a través de su gracia. Por su gracia sois salvos, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es la pregunta. Esa victoria entonces implicará que la ruta de la consagración, no importa cuánto esfuerzo represente, servir a Dios. ¿Por qué? Porque servirle no es gravoso, si se hace en el amor de Dios. Si lo ves como una carga legalista, tengo que verlo ahí con este caso de fe. De veras tengo que adorar a Dios a través de mi ofrenda. Darle a Dios, no, tanto que ya que hay en las iglesias, que cómo darle dinero a Dios, no. Hay que ser conforme con unos dolaritos, como si fuera limosnero Dios. Es que no te das cuenta que por amor Él te sustenta. ¿Cuánto le amas tú de regreso? Él te da miles y tú en todas partes sueltas de a 100 y de a 1000, pero llegas a la iglesia y sueltas de 1, o a veces ni eso. ¿Cuánto amor tienes? Y mire que es la primera vez que hablo de dinero, no sé por qué. En 2 años que Dios nos va a permitir estar aquí en la iglesia, es la primera vez que menciono yo dólares aquí. Es que el amor de Cristo nos construye. Y este amor, como les explicaba en el editorial, es el detonante, es el impulso. Si no hay sin amor, entonces, cuidado, que si no hay amor, entonces
entonces nuestra presunta conversión no está, estamos siendo engañados. Y si así fuese, qué grave, qué delicado. Pero qué bueno que tenemos una oportunidad para cambiar y corregir. Y que eso nos dé la pauta para poder ejercitar, para poder experimentar la victoria que vence el mundo. De hacerlo así,